Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el bombazo informativo que les traigo hoy. Ya saben que aquí en este rinconcito de YouTube, siempre les traigo lo último, lo más jugoso, y lo que realmente les interesa. Y hoy. Hoy sí que tenemos algo especial. Así es, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos incendian las redes sociales, dos estrellas turcas que nos han robado el corazón con su talento y su química en pantalla, y dos personas que, desde hace mucho tiempo, alimentan los rumores más apasionados. ¿Por qué? ¿Quién no recuerda su increíble conexión en Erkencikus? ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada escena romántica? Y es precisamente de esa conexión, de esos rumores, y de una posible reconciliación, de lo que vamos a hablar hoy. Porque la noticia que les traigo es bomba. Pero antes de entrar en detalles, déjenme pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, si les gusta el mundo de las series turcas, si aman el chismecito del bueno, y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que está por aquí abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos. Vamos al grano. Bien, como les decía, la noticia que tengo hoy es bomba. Y es que según fuentes muy cercanas, y ojo, digo fuentes muy cercanas porque ya saben cómo funciona esto del mundo del espectáculo, parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo que oyen. Y no me refiero a grabar una nueva serie juntos, que ya sería una gran noticia, sino a algo mucho más personal. La fecha clave, según estas fuentes, es el 13 de junio de 2025. ¿Por qué esta fecha en concreto? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Parece ser que Can y Demet han estado en contacto de forma discreta durante los últimos meses. Después de su separación, que como recordarán fue bastante mediática y dejó a muchos fans con el corazón roto, ambos siguieron caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró. Can, por su parte, también ha estado ocupado con sus proyectos actorales y personales, incluyendo su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, que tampoco llegó a buen puerto. Pero según estas fuentes, el divorcio de Demet fue el detonante para que Can volviera a acercarse a ella. Al parecer, Can siempre ha guardado un cariño especial por Demet, y al verla pasar por un momento difícil, sintió la necesidad de apoyarla. Empezaron hablando por teléfono, luego se reunieron en secreto en algunas ocasiones, y poco a poco, la chispa que existió entre ellos volvió a encenderse. Ahora bien, ¿por qué el 13 de junio de 2025? Aquí es donde entra en juego un proyecto profesional que ambos tienen en común. Según las mismas fuentes, Can y Demet han sido contactados para protagonizar una nueva serie turca, una comedia romántica que promete ser un éxito arrollador. La productora, consciente de la química que existe entre ellos, ha hecho una oferta muy tentadora a ambos, y parece ser que han aceptado. El rodaje de la serie comenzaría precisamente el 13 de junio de 2025. Y aquí es donde la noticia se pone aún más, ¿cómo decirlo? Explosiva. Porque según estas fuentes, Can y Demet no solo volverían a trabajar juntos, sino que también estarían planeando hacer pública su relación. Sí, después de años de rumores, de especulaciones, de deseos frustrados por parte de los fans, parece ser que Can y Demet estarían listos para confirmar que están juntos de nuevo. La idea sería aprovechar el lanzamiento de la serie para hacer el anuncio oficial. Sería una estrategia de marketing perfecta, sin duda, pero también una forma de mostrarle al mundo que su amor es real, que ha superado los obstáculos del pasado, y que están listos para empezar una nueva etapa juntos. Ahora bien, quiero ser muy clara con esto. Esto, repito, es solo un rumor. No hay confirmación oficial por parte de Can ni de Demet. Son solo fuentes cercanas las que han filtrado esta información. Pero como ya saben, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la historia suena bastante plausible. Can y Demet siempre han tenido una conexión especial, y no sería sorprendente que el destino los haya vuelto a unir. Además, si lo pensamos fríamente, tiene todo el sentido del mundo.
Ambos están solteros, ambos son exitosos, ambos tienen una legión de fans que los adoran. ¿Por qué no darse una segunda oportunidad? ¿Por qué no volver a apostar por el amor? Por supuesto, también hay que tener en cuenta los riesgos. Volver a estar juntos después de una separación mediática y un matrimonio fallido no es fácil. Habrá mucha presión mediática, muchas expectativas y muchas críticas. Pero si Khan y Demet están realmente enamorados, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, también hay que tener en cuenta la opinión de sus familias y amigos. No sabemos cómo reaccionarán sus seres queridos ante esta posible reconciliación. Pero al final, la decisión es solo de Khan y Demet. Son ellos los que tienen que decidir qué es lo que quieren para sus vidas. En fin, la verdad es que la noticia es tan jugosa que no podía dejar de compartirla con ustedes. Imaginen la cantidad de titulares que generaría un anuncio oficial de Khan y Demet juntos. Las redes sociales explotarían, los fans enloquecerían, y el mundo entero hablaría de ello. Pero mientras esperamos la confirmación oficial, lo único que podemos hacer es soñar. Soñar con ver a Khan y Demet juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Soñar con una nueva serie que nos haga suspirar de amor. Soñar con un final feliz para esta historia que nos ha tenido en vilo durante tanto tiempo. Y hablando de soñar, déjenme contarles un poco sobre esta posible nueva serie. Según las fuentes, se trataría de una comedia romántica ambientada en Estambul. Khan y Demet interpretarían a dos personas que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. La serie estaría llena de situaciones divertidas, de diálogos ingeniosos, y de momentos románticos que nos harían suspirar. El guión estaría escrito por un reconocido guionista turco, que ha creado algunas de las comedias románticas más exitosas de los últimos años. Y la dirección estaría a cargo de un talentoso director, que ha sabido captar la esencia del amor en sus películas. La productora, por su parte, es una de las más importantes de Turquía, y cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel. Están dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero en la serie, para asegurarse de que sea un éxito arrollador. Así que, como ven, todo apunta a que esta nueva serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno mundial. Y si además contamos con la posible reconciliación de Khan y Demet, el éxito está prácticamente asegurado. Pero bueno, dejemos de soñar por un momento y volvamos a la realidad. Como les dije al principio, esta es solo una noticia bomba, un rumor que circula por las redes sociales. No hay confirmación oficial, y puede que al final todo quede en nada. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente Khan y Demet están planeando volver a estar juntos? ¿Y si realmente van a protagonizar una nueva serie juntos? ¿Y si realmente van a hacer el anuncio oficial el 13 de junio de 2025? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, y podemos seguir cruzando los dedos para que esta historia tenga un final feliz. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. En resumen, hoy les he contado sobre un rumor que está incendiando las redes sociales, la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Según fuentes cercanas, ambos estarían planeando volver a estar juntos y anunciar su relación el 13 de junio de 2025, coincidiendo con el inicio del rodaje de una nueva serie que protagonizarían juntos. Como les dije, esto es solo un rumor, pero la historia suena bastante plausible. Khan y Demet siempre han tenido una conexión especial, y no sería sorprendente que el destino los haya vuelto a unir. Ahora bien, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? ¿Creen que su reconciliación sería un éxito o un fracaso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse de nada. Y si quieren seguir al tanto de todas las novedades sobre Can Yaman y Demet Özdemir, síganme en mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo lo último del mundo del espectáculo turco. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero esperen, aún no se vayan. Porque todavía tengo muchísima tela que cortar sobre este chismecito. Agárrense que esto se pone aún más interesante. Profundicemos un poco más en las fuentes que han filtrado esta información. Ya saben cómo es esto, no puedo revelar sus nombres por razones obvias. Pero puedo decirles que son personas que trabajan muy cerca de Khan y Demet, que conocen sus rutinas, sus proyectos y sus vidas personales. Una de estas fuentes, por ejemplo, es un maquillador que ha trabajado con Demet en varias ocasiones. Me contó que durante los rodajes de sus últimos proyectos, Demet hablaba con mucha frecuencia de Khan. No directamente, claro, pero siempre salía a relucir su nombre en las conversaciones. Parece que a pesar del tiempo transcurrido, Demet nunca ha podido olvidar por completo a Khan. Otra fuente, esta vez cercana a Khan, es un miembro de su equipo de producción. Esta persona me aseguró que Khan siempre ha estado pendiente de Demet. Incluso durante su matrimonio con Diletta Leotta, Khan se preocupaba por saber cómo estaba Demet, si estaba feliz, si necesitaba algo. Al parecer, Khan siempre ha sentido una gran responsabilidad hacia Demet, como si fuera su hermana menor. Ahora hablemos un poco más de esa supuesta nueva serie que protagonizarían juntos. Según mis fuentes, la serie se titularía Istanbul Rüyas, que en español significa Sueño de Estambul. La historia, como ya les conté, giraría en torno a dos personas que se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente. Pero lo que no les conté es que estos dos personajes tienen personalidades muy diferentes. Khan interpretaría a un hombre de negocios exitoso, pero frío y distante. Demet, por su parte, interpretaría a una joven artista bohemia, llena de vida y de energía. Imaginen la cantidad de escenas divertidas y románticas que podríamos ver con estos dos personajes. Sería una serie llena de contrastes, de encuentros y desencuentros, de momentos de tensión y de pasión. Y por supuesto, la química entre Khan y Demet sería el ingrediente principal de la serie. Pero, ¿qué hay de los otros actores que participarían en la serie? Pues, según mis fuentes, la productora está buscando actores de renombre para completar el elenco. Se rumorea que algunas de las estrellas más importantes de Turquía podrían unirse al proyecto. Imaginen la cantidad de talento reunido en una sola serie. Sería un verdadero espectáculo. Y hablando de la productora, déjenme contarles un poco más sobre ella. Se trata de iYapım, una de las productoras más prestigiosas de Turquía. iYapım ha producido algunas de las series más exitosas de los últimos años, como Kara para Aşk, Cesur ve Güzel y Medcezir. Así que si iYapım está detrás de este proyecto, podemos estar seguros de que será un éxito. ¿Pero por qué iYapım querría juntar a Khan y Demet de nuevo? Pues la respuesta es sencilla: por el dinero. iYapım sabe que Khan y Demet son una pareja explosiva, que generan mucha expectación y que atraen a millones de espectadores. Juntarlos de nuevo sería una apuesta segura para el éxito. Además, iYapım tiene una estrategia de marketing muy bien definida. La productora sabe cómo generar expectación en torno a sus proyectos, cómo crear rumores y cómo mantener a los fans enganchados. Y la posible reconciliación de Khan y Demet sería el cebo perfecto para atraer a aún más espectadores. Pero bueno, dejemos de hablar de la productora y volvamos a Khan y Demet. ¿Qué piensan ellos de todo esto? Pues, según mis fuentes, ambos están muy emocionados con la idea de volver a trabajar juntos. Khan y Demet siempre han dicho que se llevan muy bien y que disfrutan mucho trabajando juntos. Así que la posibilidad de volver a compartir un set de rodaje les resulta muy atractiva. Además, ambos saben que una nueva serie juntos sería un gran impulso para sus carreras. Khan y Demet son dos de los actores más populares de Turquía, pero una serie juntos podría catapultarlos aún más a la fama internacional. Pero, ¿qué hay de sus vidas personales? ¿Cómo encajaría una posible relación con todo esto? Pues, según mis fuentes, tanto Khan como Demet están en un momento de sus vidas en el que están buscando estabilidad y amor. Ambos han tenido relaciones fallidas en el pasado, y ahora están buscando algo más serio y duradero. Y quién sabe, tal vez Khan y Demet hayan encontrado ese algo en el otro. Tal vez el destino los haya vuelto a unir para que puedan darse una segunda oportunidad. Tal vez esta vez sí que funcione. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los riesgos. Volver a estar juntos después de tanto tiempo no es fácil. Habrá muchos fantasmas del pasado que superar, muchas heridas que cerrar.
Pero si Kan y Demet están realmente enamorados, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo. Además, también hay que tener en cuenta la opinión de sus fans. Algunos fans estarán encantados con la idea de que Kan y Demet vuelvan a estar juntos. Otros, en cambio, no estarán tan contentos. Algunos fans seguirán pensando que Kan debería estar con Dilekta Leota, y otros seguirán pensando que Demet debería estar con Oozan Kok. Pero al final, la decisión es solo de Kan y Demet. Son ellos los que tienen que decidir qué es lo que quieren para sus vidas. Son ellos los que tienen que decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Y hablando de segundas oportunidades, déjenme contarles una anécdota que me contó una de mis fuentes. Al parecer, durante el rodaje de Erkencicus, Kan y Demet tuvieron una discusión muy fuerte. La discusión fue tan fuerte que ambos estuvieron a punto de abandonar la serie. Pero al final, lograron solucionar sus diferencias y seguir adelante. Y gracias a eso Erkencicus se convirtió en un éxito mundial. Así que tal vez esta vez también puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. En fin, la verdad es que la historia es tan emocionante que no puedo esperar a saber cómo termina. Espero que Kan y Demet se den una segunda oportunidad y que vuelvan a estar juntos. Espero que protagonicen una nueva serie que nos haga suspirar de amor. Espero que el 13 de junio de 2025 sea el día en que confirmen su relación. Pero mientras tanto seguiré soñando, seguiré especulando, y seguiré cruzando los dedos para que esta historia tenga un final feliz. Y ahora sí, llegamos al verdadero final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta ampliación de la noticia, que les haya entretenido, y que les haya dejado con aún más ganas de saber qué pasará. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan de todo esto. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse de nada. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y no se olviden de seguir soñando con Kan y Demet. Ciao ciao.